Hello, boys and girls. How are you? Fine. Oh, I'm glad. Me alegro. Bueno, ¿recuerdan dónde quedamos la clase pasada? En un episodio de los personajes de nuestro libro. ¿Recuerdan con quién se habían encontrado Brianna y Dylan? Con Angus. Brianna's brother. ¿Y qué fue lo último que le dijo el hermano de Brianna a Dylan? Que hiciera qué, ¿recuerdan? Go home, Dylan. It isn't safe here. No era seguro estar allí. Y lo mandó a su casa. ¿Quieren ver a dónde fue Dylan? Okay. Open your books on page 24. Here. Where is Dylan? He is with Galchover at his round house. Do you remember? Dylan is Galchover's apprentice. ¿Por qué estará allí? He's learning about magic. Está aprendiendo sobre magia. Escuchemos para saber de qué están conversando. Listen. Have you got any sisters? Yes, I have. I've got 2 sisters. Have you got any brothers? No, I haven't. Ok. ¿Qué es lo que le está preguntando Galchover? Acerca de su familia. Have you got any sisters? La primera pregunta. Yes, I have. I've got 2 sisters. ¿Qué les parece? ¿Es una respuesta afirmativa o negativa? Afirmativa. Yes, I have. Y además de afirmar, ¿qué le expresa? ¿Cuántas hermanas tiene? I've got 2 sisters. Galchover sigue preguntando, Have you got any brothers? No, I haven't. ¿Respuesta afirmativa o negativa? ¿Qué creen? Negativa, ¿verdad? Have you got any sisters? Yes, I have. I've got 2 sisters. Have you got any brothers? No, I haven't. Bien, ¿pudieron repetir? Espero que sí. Bueno, el tema que vamos a ver hoy está resumido en estos 2 cuadritos. Vamos a aprender a expresar qué familiares tenemos, ¿sí? Y también vamos a aprender a preguntarle a otras personas por sus familiares. Esta expresión, I've got, ya la hemos visto el año pasado en el libro anterior, ¿lo recuerdan? Vimos, por ejemplo, que podíamos usar I've got para expresar aquellas cosas que poseíamos, en este caso juguetes. I've got a drum, I've got a puzzle, I've got a paint box. También vimos que además de servir para expresar lo que poseemos, también podemos usar esa expresión para hablar de las características físicas que tenemos. I've got black hair and green eyes. I've got red hair and brown eyes. Bueno, y el día de hoy vamos a aprender a usar esta expresión para hablar de los familiares que tenemos. Recordemos algo que dijimos clases anteriores, que en el inglés es muy común encontrar contracciones, ¿sí? ¿Qué significa que hay una contracción aquí? Que hay 2 palabras, I have, que se contrajeron para formar una sola, usando un signo ortográfico que es el apóstrofo. De este modo, I've es lo mismo que I have. Veamos esta oración. I've got a sister. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una pregunta o es una afirmación? ¿Estoy preguntando si tengo una hermana, si tiene una hermana?
o estoy afirmando? Estoy afirmando, ¿sí? Voy a volver a escribir esta oración del recuadro acá en la pizarra. Lo que voy a hacer es sacarle la forma contraída. I, la primera persona, yo, I have got a sister. ¿Sí? Esto es una afirmación, affirmative sentence. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tengo acá? El verbo, ¿sí? Este verbo, entonces, expresa posesión, significa tener, y está compuesto por dos palabras, have, got. Fíjense lo que va a pasar ahora cuando armemos una pregunta con este verbo. Si yo, en vez de afirmar que tengo una hermana, quiero preguntarle a alguien si tiene hermanas. Veamos lo que dice nuestro recuadro. Have you got any sisters? Fíjense lo que pasó. Yo acá estoy afirmando que tengo una hermana. Cuando pregunto, pregunto en plural. ¿Tenés hermanas? Después la persona me contestará si tiene una o tiene varias o ninguna. Veamos cómo se forma esta pregunta. Bueno, la persona que en la afirmación estaba primero va a pasar en segundo lugar. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Con el otro verbo de la unidad anterior, con el verbo to be, is. Esta persona va a pasar detrás, ¿sí? Y el verbo va a pasar adelante. ¿Cómo voy a preguntar entonces? Have, se va a partir el verbo. Got va a quedar acá atrás. Y como yo no puedo preguntar sobre mí mismo, fíjense lo que pasaría si yo digo, have I got any sisters? Sería muy raro que yo pregunte por mí mismo. Se supone que yo sé si tengo o no tengo hermanas. Entonces, este pronombre, esta persona, se va a transformar en la segunda persona, you, que sería vos o tú. Have you got any sisters? Pregunto entonces en plural. ¿Tenés hermanas? Bueno, y aparece acá esta palabra, any, que sería algo así, a ver, se los traduzco como, ¿tenés alguna hermana? En la traducción va a ir en singular, ¿sí? Alguna hermana, pero en inglés tenemos que preguntar en plural, pero ese es el significado de esta palabra, alguna. Have you got any sisters? Acabo de transcribir la oración afirmativa que tenemos acá en el ejercicio 2, la que está como en el ejemplo. I've got two brothers. La voy a transformar en una pregunta. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar primero el verbo have got. Voy a usar la segunda persona, porque no quiero preguntar sobre mí, sino sobre vos. Have you got? Recuerden que el verbo have got se parte y en el medio va la persona. Have you got any brothers? ¿Tenés algún hermano? Recuerden que en la traducción que estoy haciendo está en singular, pero en inglés lo preguntamos en plural. Have you got any brothers? Bien, para ejercitar esto que acabo de explicar, resolvemos el inciso 2 y 3 del ejercicio 2. Y ahora que aprendimos a formular la pregunta, veamos cómo contestamos estas preguntas. Los ejemplos los teníamos en la viñeta que vimos al principio de la clase, en el diálogo entre Galchoper y Dylan. Acá tenemos entonces el modelo. Have you got
any brothers or sisters? Fíjense que acá ya estoy preguntando si tenés hermanos o hermanas. Have you got any brothers or sisters? Puedo responder en forma afirmativa. Yes, I have. Fíjense qué forma tiene la respuesta. Después del yes va una coma. I have. El verbo va completo, no va contraído. ¿Sí? Yes, I have. Y el got no se utilizan las respuestas cortas. No digo yes, I have got. Yes, I have. En el caso de que no tenga hermanos ni hermanas, voy a contestar no, I haven't. Y acá vuelve a aparecer una contracción. ¿Qué está contraído en haven't? Have not. Se juntan las dos palabras y desaparece la O. En su lugar, el apóstrofo. Recuerden que cuando negamos dos veces antes de la coma, no, y acá en haven't, porque está incluido el not. Negamos dos veces. No, no tengo. No, I haven't. Tampoco incluimos el got en la respuesta. Veamos dos ejemplos. Have you got any cousins? En la casilla tengo un tic. Significa que la respuesta debería ser afirmativa. Yes, I have. Have you got any uncles? La respuesta es negativa. No, I haven't. Estas preguntas no son con respecto a ningún personaje, son simplemente para practicar la estructura, ¿sí? Para leer la pregunta y escribir la respuesta. Resuelvan los dos incisos que faltan del ejercicio. Recuerden que para saber si contesto en forma afirmativa o negativa, tengo que observar qué símbolo tengo en el casillero. Bueno, y para ejercitarnos un poco más en este tema, vamos a ir a la página 106. Let's go to page 106 in your books. Have a look at the picture in activity number 1. Whose family is it? ¿De quién es esta familia? Whose family is it? It's Dylan's family. Look at this box. Observen este recuadro. Brothers, 0. Sisters, 2. Cousins, 1. Aunts, 3. Uncles, 4. ¿Qué nos está indicando este recuadro? Las cantidades, ¿sí? De estos parientes que son los que aparecen en el dibujo. ¿Aparecen su madre y su padre, abuelos? No, solamente hermanas, primos, tías y tíos. Brothers, 0. Sabemos que no tiene hermanos. Sisters, 2. Can you see the sisters? Yes, here. Cousins, 1. Can you see the cousin? Here. Aunts, 3. And uncles, 4. Acá tenemos entonces a las tías, 3 aunts and 4 uncles. 1, 2, 3, 4. Bien, ahora sabemos un poco más acerca de la familia de Dylan. Veamos qué es lo que tenemos que resolver en el ejercicio. Read and complete Dylan's answers. Vamos a tener que leer y completar ¿qué cosa? Las respuestas que da Dylan. Ya sabemos algo de su familia. Ya estuvimos observando y leyendo. ¿Qué más tenemos que hacer? Write the questions. Tenemos que completar sus respuestas y además formular la pregunta. Fíjense, ¿cuál fue la respuesta de Dylan? Yes, I have. I've got one. ¿De qué familiar tenía uno? Un primo. I've got one cousin. Fíjense que le saco la S porque estoy hablando de uno. Un primo. Sí, tengo un primo. ¿Cuál habrá sido la pregunta? Have you got any cousins? Fíjense la siguiente respuesta.
Yes, I have. I've got 4. ¿De qué parientes tenía 4? Me fijo, completo la respuesta y después pienso cuál fue la pregunta, siempre comenzando con have you got, ¿sí? Y en el ejercicio 2 van a responder sobre la familia de ustedes. Count, cuenta. Count and write for you. Van a completar este recuadro, pero acerca de la familia de ustedes. Have you got any brothers? Colocan acá la cantidad. Have you got any sisters? Anoten la cantidad. Sisters, cousins, aunts and uncles. Y una vez que completan la cantidad, van a leer las preguntas y van a contestar Yes, I have o No, I haven't. Have you got any brothers? Si ustedes acá pusieron que tienen 1, 2 o 3, obviamente van a contestar Yes, I have. Si se animan, pueden agregar, como lo hizo Dylan acá en sus respuestas, qué cantidad de hermanos, hermanas, primos tienen. Y para finalizar, en estos renglones, anímense a escribir acerca de su familia, usando oraciones afirmativas como las que vimos en el primer recuadro. I've got, pueden hablar de sus hermanas, hermanos o primos, 2 o 3 oraciones, no es necesario que llenen todos los renglones. Anímense a escribir. Bueno, hasta aquí llegamos, quinto. Espero haber sido clara. Estamos entrando en temas un poquito complicados, temas gramaticales que con ustedes no vimos mucho. Así que espero que me hayan podido seguir en las explicaciones. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir al correo y podemos ahondar un poco más en este tema, practicar un poco más si hace falta. Bueno, nos vemos la clase que viene. See you next week. Bye bye.